Bien, vamos a orar, hermanitos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, porque podemos alabarte, Señor, porque eres digno de gloria, digno de honor. Eres Dios grande, Señor, y queremos alabarte, queremos adorarte, queremos bendecir tu santo nombre. Queremos escuchar tu palabra, Señor, y que tú nos ayudes a escuchar tu voz, Padre, a entender lo que está escrito. Señor, nosotros somos indignos, Señor, y somos propensos a cometer errores, pero tu palabra es perfecta y yo te pido que nos ayudes, Señor, a entenderla, que me ayudes a exponerla, Señor, que nos ayudes Señor, a guardarla y a aplicarla, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 6, a partir del versículo 5, escucho un poquito de eco, no sé si un poquito de eco ahí. Ajá. Sí. Vamos a leer Mateo 6 a partir del 5 al 8 solamente. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Anteriormente el Señor habló ahí de cómo dar limosna, ¿no? Hermano Carritos nos habló la semana pasada de lo que dice el Señor de cómo dar limosna. Ahora nos habla de cómo orar. Y esto nos concierne bastante, ¿verdad? Como creyentes. Entonces vamos a tomarnos tiempo para analizar este texto con detenimiento, ¿sí? Y después de este texto que acabamos de leer, el Señor nos dice lo que se ha llamado la oración modelo o el Padre Nuestro. Sí, eso lo vamos a ver en las próximas lecciones. Y hoy vamos a analizar hasta el versículo 8, ¿sí? Del 5 al 8. Y esta es la instrucción que el Señor nos da antes de darnos la oración modelo, ¿sí? Antes de darnos la oración modelo, esto es lo que el Señor nos dice. Entonces vamos a analizar el texto, vamos a poner atención. Dice el verso 5, cuando ores, vamos a ir desglosando, ¿sí? Cuando ores, dice, o sea, aquí nos está diciendo que el Señor está hablando a creyentes, ¿sí? En primer lugar. En ese momento el Señor estaba hablando a sus discípulos, ¿sí? Y esta frase, cuando ores, entonces está dando por hecho que todos los discípulos de Cristo oran, ¿sí? Cuando ores, dice, no sé por qué no se puede concebir, ¿verdad? Un cristiano que no ore. Alguien que no ora, lo más seguro es que no sea cristiano, ¿sí? Porque todo cristiano ora. Vemos de Pablo, ¿no? Por ejemplo, que inmediatamente después de su conversión, de su encuentro con el Señor, él se encontraba orando, lo vemos en Hechos 9:11. He aquí, él ora, le dice el Señor a Ananías, ¿verdad? Y el Salmo 32:5 dice, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y el 6 dice, por esto orará a ti todo santo. Por esto orará a ti todo santo, ¿sí? Todo santo ora y confiesa sus transgresiones al Señor. Sí, todo santo ora, todo santo confiesa sus transgresiones al Señor, todo aquel que es del Señor. Entonces, si falta la oración, falta la gracia. ¿O cómo podemos nosotros recibir gracia si no rogamos por ella? ¿Verdad? Si no venimos a Él humillados en oración,
¿Cómo podemos nosotros ser perdonados? ¿Cómo podemos ser guiados si no oramos? Y si no tenemos comunión con el Señor, pues no se puede, ¿verdad? No se puede. Ahora bien, dice el texto, cuando ores, cuando lo hagas. ¿Sí? Cuando tú ores, dice, no seas como los hipócritas. Y aquí hay una fuerte advertencia, hermanos, de parte del Señor para el creyente, para todo creyente. Cuando ores, no seas como los hipócritas, dice. Y yo creo que nadie quiere ser hipócrita, ¿verdad? Nadie. Entonces, pues hacemos bien en poner atención a lo que el Señor nos dice aquí, ¿verdad? Si no queremos ser como los hipócritas, si no queremos ser como ellos en lo que hacen, en sus acciones, en sus caminos. ¿Sí? Si nosotros no queremos ser así como ellos en lo que ellos hacen, en cómo se dirigen, entonces, pues nosotros no debemos ser como los hipócritas en su constitución, en su carácter, en su naturaleza, ¿sí? En cómo ellos son por dentro. ¿Recuerdan cómo les decía a los fariseos? Hipócritas, sepulcros blanqueados, les decía. O sea, por fuera se ven bien, pero por dentro están podridos, ¿no? Entonces, si nosotros no queremos ser como los hipócritas, entonces no debemos de ser como ellos en su naturaleza, en su interior, ¿sí? Y aquí fíjense, el Señor, al decir hipócritas, el Señor no menciona a nadie en particular, pero podemos entender por el contexto de Mateo que el Señor se estaba refiriendo en primer lugar a los escribas y fariseos, ¿verdad? Por lo que dice en Mateo 23:13. Ahí les dice directamente en varias ocasiones, como les mencionaba, ahorita les dice hipócritas, ¿sí? A los religiosos de ese tiempo. Y ahora nos dice, no sean como los hipócritas cuando oren. Es que en el judaísmo en ese tiempo tenían un montón de oraciones aprendidas, ¿sí? Para toda situación. Muchas de ellas en realidad muy bonitas oraciones, como el Shema, ¿no? No sé si conocen ustedes. El Shema Israel, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es, ¿no? Y esto sacado de la Escritura. Sí, esas oraciones que ellos tenían eran sacadas de la Escritura, del Antiguo Testamento, muy bonitas, ¿sí? Y ellos también tenían horas establecidas para la oración, mañana, tarde y noche, que tiene ahí su contexto. Parece que venía de lo que dice la Escritura de Daniel, que estas eran las horas en las que Daniel oraba. Parece que de ahí tomaron esta costumbre, ¿sí? Pero entonces el problema no era la falta de oración o la falta de devoción de estas personas de quien habla el Señor. Pero había dos grandes faltas de las que ellos eran culpables, ¿sí? Con respecto a la oración. Y aquí nos advierte el Señor de estas faltas. Una es vanagloria y la otra es vanas repeticiones. ¿Sí? Vanagloria y vanas repeticiones. En cuanto a la vanagloria, se nos dice que no debemos ser orgullosos ni vanagloriosos en la oración, ni buscar las alabanzas de los hombres. Sí, porque esto es lo que busca el hipócrita, nos dice. Y el que es así busca esto, busca el reconocimiento, no solo en la oración, sino en todo lo que hace. ¿Sí? Busca las alabanzas de los hombres, busca reconocimiento, el que es hipócrita. En todos sus ejercicios de devoción busca ser alabado por los demás, busca recibir recompensa de este modo, aparentando. Pero aquí el Señor nos advierte con respecto a la oración solamente, y vemos que los fariseos oraban en todo el contexto, ¿no? Nos dice que los fariseos oraban no dirigiendo sus oraciones a Dios. Sí, ellos no dirigían sus oraciones a Dios, ellos no consideraban quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. ¿Sí? No se humillaban delante de Dios, sino más bien ellos estaban tratando de elevarse a sí mismos.
Se estaban tratando de elevar a sí mismos sobre los demás. ¿Para qué? Para sacar provecho, para obtener un beneficio. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el Señor lo dice. Y nos dice el lugar que escogían para orar. ¿Qué lugar escogían para orar? Ahí dice, versículo 5, las sinagogas y las esquinas de las calles. Las sinagogas y las esquinas de las calles, nos dice, en los cruces de las calles. En cuanto a orar en las sinagogas, no es que el hecho en sí de orar en las sinagogas estuviera mal. O sea, al contrario, es algo bueno orar en la congregación. El Señor lo dijo ahí más adelante en Mateo 21:13. Les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Les dijo, sí. El templo era un lugar para orar, sí. El tabernáculo antes de eso. Ahora la iglesia, la congregación es un buen lugar para orar. Lo hacemos todo el tiempo y es muy bueno, muy bueno. Pero aquí el problema es la motivación, ¿sí? El por qué lo estaban haciendo, por qué lo hacían así. Y dice también que oraban en las esquinas de las calles. Aquí la palabra calles es la palabra plateía, o las esquinas de las calles, la palabra plateía, y significa plaza abierta, calle ancha. O sea, en las esquinas o cruces, lo hacían en las esquinas o cruces de las calles anchas, de las calles más transitadas, en las plazas, en los lugares concurridos a la vista de todos. Ahí se ponían, como si no pudieran controlar su piedad o su impulso, ¿no? Por orar. Pero realmente lo que ellos buscaban era que les prestaran atención. Y querían ser vistos, querían ser oídos. Entonces, aquí está tratando con una cuestión de la motivación. El por qué hacían las cosas los fariseos. Entonces, ¿por qué ellos querían hacer sus oraciones en público? ¿Por qué lo querían hacer así? Realmente era para colectivamente buscar al Señor, buscar su gracia, su guía, su favor para con el pueblo, para con ellos, para honrar a Dios o para honrarse a sí mismos, ¿no? Pues el Señor nos dice que esta última era su motivación. Ellos querían honrarse a sí mismos. Ellos querían que los demás los vieran y dijeran, pero qué hombre tan piadoso, ¿no? Qué hombre tan espiritual. Siempre orando. Oh, gracias, hermano, por tu servicio, ¿no? Ellos querían eso, querían la alabanza de los demás. Y el Señor les dice a sus discípulos, no sean como ellos. No sean como ellos, les dice. Ahora, la posición en la que lo hacían también nos dice algo. Dice que lo hacían de pie. Y esta era la posición en la que comúnmente lo hacían los judíos. Según la tradición, ellos oraban de pie, con la cabeza levantada hacia el cielo, las manos levantadas. Así lo hacían tradicionalmente, ¿no? 3 veces al día. Y hasta le hacían así, ¿no? Moviéndose. Ahora, ¿está mal esto? ¿Es algo malo hacerlo así, orar de pie? No, ¿verdad? No está mal para nada. Lo que está mal es hacerlo hipócritamente. Eso es lo que está mal. Y también el hecho de que escogieran hacerlo en pie, de pie, hacía notar aún más la condición de su corazón, el orgullo, la vanagloria. Tenemos el ejemplo claro del fariseo y el publicano. Sí, en Lucas 18 dice que el publicano humillado no quería ni siquiera levantar los ojos al cielo y se daba golpes de pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Mientras el fariseo dice, puesto de pie, dice el texto, ¿no? Puesto de pie, oraba, pero oraba para sí mismo. Y daba gracias porque no era como los demás, ni aun como este publicano decía, ¿no? Entonces, y Dios lo ve no como a un hombre que viene humildemente a su presencia, sino
como un hipócrita que busca manifestar lo que realmente no es. Y dice el texto aquí en Mateo 6 que amaban hacerlo así, amaban orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles, amaban orar puestos de pie ahí. No les gustaba la oración a Dios, les gustaba hacerse notar, les gustaba parecer muy piadosos para alimentar su orgullo, para ser vistos de los hombres. No para que Dios los aceptara, sino para que los hombres los admiraran y los aplaudieran. Y no solo eso, sino que también nos dice la Escritura que buscaban obtener ganancia. Fíjense, ganancia ilícita, mala vida. Querían despojar las propiedades de las viudas y de los huérfanos. Entonces ellos querían aparentar mucha piedad para que los vulnerables confiaran en ellos y les dieran sus bienes. Y para que cuando los obtuvieran no levantaran sospechas. ¿No? Mientras los devoraban los bienes de las viudas, de los huérfanos, como nos dice ahí en Mateo 23:14. Siempre ha habido de eso, ¿no? Siempre ha habido de eso, y aún hoy en día. ¿Y cuál es el resultado de esto? Ya tienen su recompensa, dice ahí el Señor. De cierto les digo que ya tienen su recompensa, les dice el Señor al final del versículo 5. Ya tienen su recompensa. ¿Vinieron para ser vistos? Ya lo obtuvieron. ¿Quieren obtener ganancia? Ya la obtuvieron. Esa es su recompensa. Y si se ponen a pensar, hermanos, esta es una recompensa podrida, ¿no? Porque es todo lo que obtendrán, les dice el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no escuchará su oración, porque de Dios no recibirán nada. O sea, eso querían, ahí está su recompensa. Pero, ¿de qué nos sirve ser alabados por los hombres? O tener bienes, y bienes mal habidos, bienes de este mundo que se pierden, que se los roban, que se corroen, dice el Señor también ahí en el Sermón del Monte. ¿De qué nos sirve tener todo esto si el Señor al final no nos dirá, bien hecho, buen siervo fiel? Si al final dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, en nuestro culto en la iglesia, en nuestra devoción diaria, nuestras miradas no deberían estar en los hombres. No deberían estar en los demás, sino en nuestro Dios, en nuestro Dios y juez. Porque de Él viene la verdadera recompensa. De Él viene la verdadera recompensa, hermanos. Isaías 66:2 dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A este miraré. Entonces, si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, hermanos, debemos orar como Él nos dice que oremos. Como Él nos dice que debemos de orar. Y no debemos de orar como Él nos dice que no debemos de orar. ¿Sí? Y nos dice que no debemos orar como los hipócritas. Que no debemos de orar como los hipócritas, pero no nos deja ahí el Señor, ¿no? El Señor es bueno y nos instruye como un padre a su hijo le enseña a orar. Así no es, por eso dice la oración modelo, ¿no? Como cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos, mira hijo, así se ora. Pero luego ellos aprenden, ¿no? Y oran al Señor. Así nos enseña el Señor, y nos enseña cómo deberíamos de orar. Y aquí en este texto nos enseña dos lecciones principales. Humildad y sinceridad en la oración. Humildad y sinceridad
en la oración, hermanos. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, tú, dice, cuando ores, tú, o sea, se está refiriendo a la oración privada entre tú y Dios. Sí, aquí este texto hace diferencia entre la oración privada y la oración conjunta, la oración pública. Sí, pero ojo, no está condenando la oración pública. Sí, porque en toda la escritura vemos que cuando el pueblo oraba, cuando ellos oraban juntos públicamente, en un mismo sentir, en un mismo corazón, en humillación delante del Señor, el Señor escuchaba. Sí, lo vemos con David, con Salomón, en la dedicación del templo, con Esdras cuando volvieron de la esclavitud, ¿no? Con la iglesia primitiva. Dice en Hechos 2 que toda la iglesia estaban todos unánimes juntos orando y el lugar donde estaban reunidos tembló. Entonces, aquí no está condenando la oración pública, ¿sí? La oración conjunta. De hecho, la oración modelo es una oración conjunta porque dice en el 6:9, ustedes pues orarán así, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Eso lo vamos a ver en la próxima enseñanza. Ni tampoco está condenando orar espontáneamente. Sí, no está condenando orar espontáneamente al Señor en público. El Señor Jesús lo hizo muchas veces. Como en Lucas 10:21 dice que el Señor se regocijó y dijo orando, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice que se regocijó en aquella hora y oró al Padre delante de todos y alabó al Padre. Entonces, no es que no podamos nosotros estallar en oración y alabanza delante de todos. No es eso lo que está aquí condenando. El pastor Pérez Millos cuenta que en una ocasión estuvo en un sermón de Martin Lloyd Jones y que predicó, ¿no? Un gran sermón y que al final él cayó de rodillas ahí en el púlpito y empezó a orar y empezó a adorar al Señor y estuvo varios minutos ahí haciendo eso. Pero dice, nunca había escuchado una oración como esa. Y denotaba en cómo él oraba y cómo él lo hacía, que él no lo estaba haciendo para ser visto ni para ser admirado por los demás, sino fue algo que él explotó en adoración al Señor y empezó a orar ahí en ese momento, ¿no? Entonces, no es eso lo que está condenando este texto, sino que está condenando la hipocresía, ¿sí? La motivación por lo que lo estaban haciendo. Sigue diciendo el versículo 6, mas tú, cuando ores, fíjate, mas tú, cuando ores, aquí está suponiendo, hermanos, que la oración personal es el deber de todo cristiano, ¿sí? O sea, que todo cristiano lo hace. Está suponiendo que la oración personal es el deber y la práctica de todo creyente. Dice, tú cuando ores, tu oración personal, si tu oración personal entre tú y el Señor, no la harás en público, ni para ser visto de los hombres, ni para sacar provecho de ellos, sino que lo harás en un lugar privado, como dice ahí, como en tu aposento, con la puerta cerrada, dice el versículo 6. En un lugar privado. La oración privada, entonces, hermanos, debe hacerse en privado. Por eso dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora. Y no es que se tenga que hacer en nuestro cuarto forzosamente siempre, ¿no? Sino que está denotando privacidad.
El Señor Jesús no tenía casa. No, Él lo dijo. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Él no tenía casa. Mucho menos cuarto, ¿no? Entonces, ¿por qué dice esto? Pues estaba denotando privacidad. Él no se iba a su cuarto, pero se apartaba al monte. Se apartaba a lugares desiertos y humillado oraba al Padre. No de pie en un lugar público, de rodillas, en secreto, oraba a su Padre en los cielos, su oración privada al Señor. Si ven la distinción entre la oración pública, no está condenando la oración pública, y la oración privada hazla en privado. Es lo que está diciendo. Y tampoco es que no podamos hacer oraciones privadas en la iglesia, ¿sí? Ana oró, la madre de Samuel, Ana oró y lloró a la puerta del tabernáculo. Y el Señor escuchó su oración. Esa fue una oración privada, pero ¿cómo fue esa oración? En silencio. Dice que solo se veían sus labios mover. Fue en secreto. No gritaba, no se tiraba al suelo, no temblando. No, para llamar la atención. Lo hacía en silencio, derramándose delante del Señor. Así debe de ser nuestra oración personal al Señor, en secreto, para evitar ostentación, distracción. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Sigue diciendo el versículo 6, ora a tu Padre. Ellos oraban a los hombres más bien que a Dios. Está haciendo esa diferencia. Ellos estaban orando a los hombres más bien que a Dios. ¿Por qué? Porque buscaban el favor de los hombres. Pero el Señor les dice, no lo hagas así. Tú más bien ora a tu Padre. Ora a Dios. Y esto es una advertencia porque podemos hacerlo así. Y orar para nosotros mismos. Y no orar al Padre. Y esto es increíble porque si piensan en el contexto judío, no voy a ahondar mucho ahí, pero ellos se escandalizaron cuando él dijo que él era el Hijo de Dios. Solo veían a Dios como Padre en el contexto de toda la nación de Israel. Pero no, si alguien decía Dios es mi Padre, eso para ellos era una blasfemia. Pero aquí el Señor dice, tú más bien ora a tu Padre, les está diciendo. Ora a Dios como a un padre. Como a un padre que está dispuesto a oír y a responder a sus hijos. Que es movido por la compasión hacia sus hijos. Ora a tu Padre que está en secreto. Dice, ora a tu Padre que está en secreto. Que te ve aun cuando nadie más te ve y escucha tus pensamientos. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Dice el Salmo 139:7. Por eso dice el Señor, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, que te ve en lo secreto. Me recuerda a Natanael, ¿no? El discípulo, o Bartolomé, parece que es el mismo, que cuando llegó ahí delante del Señor, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo, ¿de dónde me conoce usted, Señor? Le dijo, cuando estabas abajo de la higuera te vi. ¿No? Y yo me imagino, ¿no? El contexto, porque él ahí inmediatamente dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Entonces seguramente él a lo mejor estaba ahí orando, ¿no? Estaba clamando al Señor tal vez, y el Señor lo vio ahí. Y él y tal vez estaba él solo y nadie más ahí, no sé, estoy suponiendo, ¿no?
Y cuando el Señor le dijo eso, dijo, tú eres el, el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres Dios, le estaba diciendo, porque el Señor lo había visto ahí. El Señor lo había visto ahí en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto, sigue diciendo el texto, te recompensará en público. A los hipócritas, ellos ya tienen su recompensa por hacerlo en público, por hacer estas oraciones en público. Pero dice, tú tendrás una mejor recompensa por hacerlo en secreto. Y se la llama recompensa, pero en realidad es por gracia. Es por puritita gracia, hermano. No es un mérito, no es un pago de una deuda por orar al Señor en privado, ¿no? Para nada. No es un mérito. Es gracia. Porque no merecemos nada de Dios. Pero dice que la recompensa será pública, será manifiesta, será conocida, será honorable. Ojo, no porque se buscaba eso. Porque eso es lo que buscan los hipócritas. Eso quieren y lo procuran, lo buscan. Mas no se les será dado. Pero a los humildes se les será dado porque no lo buscaban. Por eso lo tendrán los humildes, porque no lo buscaban, no buscaban el reconocimiento. No lo perseguían, no lo deseaban. Pero el Señor se los dará por añadidura. Y no está hablando necesariamente de recompensas terrenales, sí, hermanos, no necesariamente. Aunque sí dice la Escritura que Dios honra al humilde y humilla al soberbio, ¿no? ¿Para qué? Para hacer manifiesta su justicia y su carácter, para alabanza de su gloria. Por eso dice Santiago 4:6 que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pero aunque el humilde que busca a Dios en secreto sea menospreciado por los hombres aquí en la tierra, recibirá su recompensa. ¿Cuándo? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Qué mejor recompensa, ¿no? Qué mejor recompensa. Dice el versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y cuando estés orando, dice, no uses vanas repeticiones. Aquí es la palabra batologeo, que significa tartamudear, charlar tediosamente, según el diccionario Strong. También significa repetir siempre lo mismo, repetir palabras sin sentido, según el diccionario Tuggy, y repetir ociosamente algo, según el diccionario Vine. Proverbios 29:20 dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él, dice. Eclesiastés 10:14 dice, el necio multiplica las palabras, aunque nadie sabe lo que ha de ser. Entonces la palabra dice que es un necio el que habla por hablar, el que multiplica sus palabras ociosamente. Y si esto, hermanos, entre los hombres, pues es tedioso, es indecente, ¿cuánto más será al hablar a Dios? Y fíjense, no es toda repetición lo que aquí se condena. ¿Sí? La repetición en la oración no es lo que se condena, sino las vanas repeticiones. Fíjense el significado de la palabra, ¿no? Vanas repeticiones.
Porque Cristo mismo oró diciendo las mismas palabras en Mateo 26:44, en el huerto del Getsemaní, ¿recuerdan? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Repitió la misma oración varias veces, con mucho fervor, dice Lucas en el 22:44, que hasta sudaba como pesadas gotas de sangre, dice, ¿no? Y en el Salmo 136, el salmista dice una y otra vez, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Dice una y otra vez, lo dice de una forma muy poética, muy, muy elegante, ¿no? Muy, muy reverente, muy, muy fervorosa. O cuando, por ejemplo, tenemos un familiar enfermo, ¿no? Y que estamos ahí orando y repitiendo la misma oración día y noche, día y noche. No es eso lo que aquí se condena. Sí, no es la repetición fervorosa de la oración lo que se condena aquí, sino la repetición estéril, ociosa, sin sentido, supersticiosa. Un ejemplo de esto son las letanías, ¿no? Católicas. Pero también son practicadas en muchas religiones falsas, pero también por creyentes, ¿no? Por eso la advertencia, o por llamados creyentes, ¿no? Por eso la advertencia, ¿para qué? Para que no lo hagamos así, con vanas repeticiones, como las de los gentiles, dice el versículo 7, que piensan que por su palabrería serán oídos. Palabrería, polulogía, la palabra en griego, también se traduce por prolijidad. Prolijidad significa, en este contexto, exceso de palabras tediosas y redundantes. Fíjense, también se produce por locuacidad, que en este contexto significa hablar mucho, con rapidez o en exceso, charlatanería o verborrea, hablar de más. Fíjense. Y esto, hermanos, más que provenir de la piedad, más bien procede del orgullo, de la superstición, de la necedad y hasta de la insolencia. Como si Dios requiriera de esto, como si uno fuera a ser aprobado, ¿no? Como piadoso por hacer esto. Ahora, tampoco es que estén prohibidas las oraciones largas, ¿sí? Cristo oró toda la noche en Lucas 6:12. Dice que subió al monte a orar toda la noche antes de elegir a sus discípulos y descendió hasta la mañana. No están prohibidas las oraciones largas, para que no diga, bueno, pues nomás voy a orar tantito. No, no están prohibidas las oraciones largas. A veces hay necesidad de orar mucho, cuando la situación o los sentimientos son extraordinarios. Pero el prolongar la oración como si esto lo hiciera más agradable o más convincente para Dios, o más aprobada la oración, eso es lo que aquí se condena en este texto. Si no la mucha oración. De hecho, somos llamados a orar siempre. Sí, Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Ni modo, César, no podemos orar contigo. Vamos a orar sin cesar, orad sin cesar, sin detenerse todo el tiempo. Entonces, no es el orar siempre lo que se condena aquí, sino la palabrería.
la palabrería vana. Salomón advirtió de esto en Eclesiastés 5, 2 y 3. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Te dice, no te des prisa a hablar delante de Dios. No hables por hablar delante de Dios. No hagas votos a la ligera. Y lo veíamos anteriormente en el tema de Jesús y los juramentos. Considera lo que dices. ¿Por qué? Porque el Señor no toma lo que dices a la ligera. Sí, escoge bien tus palabras, considéralas, sopésalas. Job 4:14, ¿cómo puedo yo responderle y escoger mis palabras delante de Él, delante de Dios? No digas lo primero que se te ocurra, más bien lleva palabras escogidas delante del Señor, palabras sin iniquidad delante de Dios. Oseas 14, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Lleva palabras de súplica delante de Dios. Ofrécele ofrenda de labios, dice. No digas vanas repeticiones, palabrerías. ¿Cómo? Como lo hacen los gentiles. Sigue diciendo el versículo 7. Como lo hacen los gentiles. Los creyentes no deberíamos, hermanos, adorar al Dios vivo como lo hacen los gentiles que no conocen al Dios vivo, que adoran a dioses falsos. No debemos hacerlo de la manera en que ellos adoran a sus ídolos, por sus vanos razonamientos, como vemos en Romanos 1:21. Y como son vanos sus razonamientos, son vanos en su adoración a sus dioses vanos. Por lo tanto, su oración es vana. O sea, no le oran a nada, oran por orar, por decir, por repetir cosas. Y no le oran a nadie. Nosotros no podemos hacerlo así, es lo que nos dice el texto. No podemos dirigirnos al Dios vivo y verdadero, al Señor de la creación, de esta manera. No podemos, hermanos, no debemos. Él no es como los dioses falsos, Él no es como nosotros, que necesitamos que se nos expliquen las cosas para entender. ¿No? Por eso los sacerdotes de Baal gritaron y llamaron y brincaron y bailaron todo el día y se sajaron con cuchillos y lanzas, dice. Ahí gritaron frenéticamente hasta que quedaron agotados toda la mañana. ¿Y qué pasó? No hubo respuesta. No hubo quien respondiera. Fue en vano. Vanas repeticiones, palabrería. En cambio, Elías, ¿qué dice? ¿Cómo lo hizo Elías? De una forma sobria, serena, con una oración muy concisa. Vino él delante de Dios y su oración fue escuchada. Primera de Reyes 18:36, se lo voy a leer. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja.
Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Fíjense, hermanos. Entonces, no es necesaria la palabrería vana. No necesitamos un discurso rebuscado, ¿sí? Pretencioso. Esto más bien produce arrogancia y solo satisface al que ora. No necesitamos hacernos como ellos, dice el Señor. ¿Por qué? Versículo 8. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes de que nosotros le pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos. Antes de que la palabra esté en nuestra lengua, Él ya la sabe toda. Salmo 139, 4. Entonces no hay necesidad de multiplicar palabras sin pensar. ¿Sí? Ahora, de esto no se deduce que no necesitamos orar. ¿Sí? ¿Me podría ayudar con el piano? De esto no se deduce que no necesitamos orar, hermanos, no. Más bien, el Señor nos está enseñando cómo orar. Porque es por medio de la oración, hermanos, que nosotros podemos reconocer nuestra necesidad, nuestra dependencia de Él. De esta forma nosotros imploramos por sus promesas. De esta forma nos presentamos delante de Él y nos derramamos delante de Él. Y nos arrojamos en sus brazos y ponemos todo delante de Él por la oración. Porque Él es nuestro Padre, dice el texto. Ora a tu Padre, dice el versículo 6. Vuestro Padre sabe, dice el versículo 8. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Es por medio de Cristo, hermanos, que hemos sido adoptados como hijos. Y ahora el Dios del universo es nuestro Padre. Sí, Él es nuestro Padre. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo nosotros podemos dirigirnos a Él como Padre. Y a Él oramos como hijos. Entonces, como hijos nosotros debemos dirigirnos al Padre. ¿Cómo nos hablan nuestros hijos a nosotros? Como hijos. Y nos dicen: oh Padre, si es tu voluntad pasarme la sal, oh Padre mío. Así nos hablan nuestros hijos, ¿verdad? Los niños no dicen largos discursos, deberían. Pero ellos no dicen largos discursos sin sentido para dirigirse a nosotros, ¿no? Sí, confiados. Para ellos es suficiente decir: papá, me duele aquí, o papá, tengo hambre, o papá, necesito zapatos, o papá, te amo. ¿No? Solo necesitan decir eso para que nosotros seamos movidos a compasión. A veces nada, solo verlos llorar, ¿no? Solo necesitan hacer eso para que nosotros seamos movidos a misericordia, a compasión, por un amor que uno daría la vida por sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más nuestro Padre se compadecerá de sus hijos cuando le piden algo? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial será movido a misericordia por el clamor de sus hijos, hermanos? Cuando derraman su alma delante de Él, cuando claman: Abba, Padre.
Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Mucho mejor que nosotros incluso. Sí, sus ojos recorren toda la tierra, dice Segunda de Crónicas. Y sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y a veces, incluso antes de pedirle, Él responde. Isaías 65:24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Y Él responde mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Y si algo no nos da es porque Él sabe que no lo necesitamos, que nos hace daño. Como le decimos a nuestros hijos, no, te hace daño, hazme caso, yo sé lo que te digo, es por tu bien. Así el Señor, y para juzgar esto, Él sabe mucho mejor que nosotros, mucho mejor que nosotros. Sí, así como nosotros les enseñamos a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo, lo que no es, así el Padre con nosotros, sus hijos. Él sabe lo que es bueno para nosotros y nos enseña. Entonces, si Él sabe aún mejor que nosotros lo que necesitamos, lo que es bueno para nosotros y lo que no es, no necesitamos fórmulas, no necesitamos repeticiones, no necesitamos palabrerías, no necesitamos demandarle a Dios, no necesitamos reclamarle, amenazarlo, como enseñan muchos predicadores hoy en día. Para nada, hermanos. No necesitamos eso, no necesitamos palabrerías. Dios nos conoce. Él es nuestro Padre y nos conoce. Y alguien preguntará, entonces, si Él nos conoce, ¿para qué orar? Si Él ya sabe todo. Bueno, Él quiere escucharlo de nosotros. Él quiere que tengamos comunión con Él. Todo padre desea esto de sus hijos, ¿no? Cuánto más Él querrá tener comunión con nosotros. Todo buen padre desea una buena relación con sus hijos. Cuánto más Él. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿El Señor sabía lo que necesitaba Bartimeo el ciego? Claro que sí lo sabía. Pero el Señor le preguntó porque quería escucharlo de Él. Nos debemos venir delante del Señor y exponerle nuestra causa. Y una vez que hayamos expuesto nuestra causa delante de Él, debemos decir como el salmista en Salmo 38:9, todo mi anhelo está delante de ti, Señor, y mi suspiro no te es oculto. Nada en nosotros le es oculto, hermanos. Entonces el Señor no se deja llevar por lo largo de la oración, por las muchas palabras. ¿Sí? ¿Es bueno orar mucho? Lo es. ¿Es bueno decir muchas palabras? Lo es. Pero solo cuando esa oración brota de un corazón humillado. Solo cuando esa oración es movida por el Espíritu Santo, que intercede por nosotros y nos ayuda a orar como conviene. Aún, fíjense, con gemidos indecibles. Y aún esos gemidos, hermanos, esos suspiros, ese llanto que se derrama delante del Señor, aun que no estén acompañados de palabras,
pero que se derraman delante de Dios, aún eso el Padre lo escucha y atiende y responde mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos, por su infinito amor, por su infinita gracia. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Muchas gracias porque nos enseñas cómo orar. Nos enseñas cómo no debemos orar, cómo no debemos ser. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias por tu instrucción tan precisa, tan perfecta, tan buena. Gracias porque no nos dejas sin instrucción, no nos dejas solo, nos llevas de la mano y nos enseñas incluso cómo nosotros debemos acercarnos a ti, cómo debemos orar a ti. Te pedimos que nos ayudes a no ser hipócritas. Te pedimos que nos ayudes a ser humildes y a humillarnos delante de ti, a traer a ti ofrenda agradable, perfume a tus pies. Cada vez que venimos a ti, Señor, ayúdanos a ser sinceros en nuestra oración. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Ayúdanos a ser como ese publicano que se acercó a ti humillado. Ayúdanos a venir a ti todos los días de esta manera, Señor, para que tú nos des tu gracia, tu favor, Señor, y nos ayudes a honrarte con nuestras vidas. Ayúdanos a darte gloria, que nuestras oraciones sean dirigidas a ti, Señor. No, ayúdanos a no orar con nosotros mismos. Ayúdanos a no orar para ser vistos de los demás, para aparentar piedad. Ayúdanos, Señor, a orar a ti en todo tiempo, que nuestras oraciones sean dirigidas a ti, que nuestras oraciones no sean vanas, huecas, sino que sean sinceras, Señor, y humildes. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias, muchas gracias te damos, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanitos, pues a poner en práctica